Buenos días, hermanos. Hoy es un día muy especial para nosotros como Iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena, porque nos podemos congregar virtualmente y desde ya le agradecemos por toda su confianza, su fidelidad, su esfuerzo y la superación en medio de toda esta adversidad que nos ha sobrevenido. Pero seguimos confiando en el Señor, seguimos adelante confiando, esperando en las promesas que Él tiene. Y a las personas que nos están viendo en este momento, le pedimos que estén atentos, que queremos en esta mañana pues compartir la palabra del Señor. Y yo quisiera, antes de continuar, pues allí donde usted se encuentra, podamos hacer una oración para presentarnos delante del Señor, confiando de que Él en esta mañana está presente y que quiere socorrernos. Padre Dios, en esta hora venimos delante de ti en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Padre, para bendecirte, para santificarte, para darte gracias porque tú eres Dios eterno, porque tú nos amas con un amor, Señor, eternal. Y gracias por haber colocado a Jesús para que muriera en la cruz en nuestro lugar. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te pedimos que glorifiques a Jesús, que lo exaltes y que podamos, Señor, entender y comprender, Señor, el propósito para el cual tú nos has traído a este mundo. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos a conectados en ese día para darle gloria. La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo llena ese lugar con el propósito de su nombre levantar. Alabarle, solo a Él. Adorarle, Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Vamos. Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabremos que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que Él gobierne sobre toda creación. Alabarle, solo a Él. Adorarle, Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Alabarle y ahora, vamos. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Una vez más. Alabarle, adorar a Jesús el Rey.
Estamos estudiando el tema comprometidos con su misión. Por lo menos en lo que respecta a mí, creo que esta es la última entrega que voy a tener para con ustedes. Y en esta mañana quiero compartir la palabra del Señor, la carta de Pablo a la iglesia de Colosas, en el capítulo número 1, del versículo 15 al versículo 23. En estos versículos nos vamos a dar cuenta esa obra tan maravillosa que vino a hacer Jesucristo en lugar de cada uno de nosotros los pecadores, y especialmente ahora en nosotros que hemos creído. Y como hemos estado hablando, realmente Jesús vino, y todo lo que acontece en este mundo excepto el pecado es para la gloria de Dios. Antes de leer esos textos en Colosenses, yo quiero recordar lo que dice Romanos capítulo número 11, versículo 36. Dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El propósito realmente de Dios para con todo lo que existe, para con todo lo que Él ha creado, es única y exclusivamente para su gloria. Realmente nuestra salvación, más que nuestra salvación, no es por nosotros, sino es para la gloria de Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria, excepto el pecado, y aún así el pecado no se ha salido de la esfera del plan de Dios. Dios administra aún las cosas pecaminosas, no se le han salido de sus manos, y por eso es que Jesús viene en primer lugar a glorificar al Padre. Él vino a dar a conocer al Padre, Él vino a honrar al Padre, pero también vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que era la humanidad. La humanidad estaba perdida, como ya nosotros conocemos por las Escrituras. El pecado irrumpió en el mundo, y el plan de Dios no es que haya fracasado, sino que el hombre entró en una decadencia moral y espiritual, y por ende pues vino la muerte espiritual, vino la muerte física y la muerte eterna. Por eso es que en el plan de Dios estaba predeterminado que un día el Señor enviaría a Jesucristo que para los judíos era un misterio. Realmente el misterio que dice la Escritura había estado escondido por siglos y edades, y ese misterio tiene que ver con Jesucristo. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y Pablo fue uno de los abanderados. Pablo fue el apóstol que, a pesar de no haber estado con Jesucristo, de no estar esos años con Jesús, pero él tuvo el grande privilegio de recibir revelación de Dios. El Señor lo escogió, el Señor se manifestó, y dice la Escritura que él fue al tercer cielo, fue al paraíso, donde vio y escuchó cosas que más nadie ha podido escuchar. Fue un hombre privilegiado, por eso es un discípulo, porque él fue enseñado directamente por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo de Dios, y él pudo escuchar la voz de Jesús. A él pues nadie le instruyó como pasó con los otros apóstoles. Fue un conocimiento personal que tuvo del Señor Jesucristo. Entonces, él escribiendo a la iglesia de Colosas, en el capítulo 1, versículo 15, él va a hablar realmente de la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué realmente nosotros debemos conocer más y más a Jesús? Porque es por medio de Jesús como nosotros podemos conocer a Dios.
El todo del hombre realmente es conocer a Dios. Pero el asunto es que el hombre por sí mismo no puede conocer a Dios. Dios se da a conocer. Es la persona de Jesucristo quien da a conocer al Padre. Y es el Padre quien da a conocer a Jesús. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Y nadie viene al Hijo si al Padre si Jesús no lo trae. Entonces, todos nosotros necesitamos día tras día conocer más y más a el Señor. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 habla realmente que el hombre no debe gloriarse, ¿sí?, por la sabiduría, no debe gloriarse por la riqueza, no debe gloriarse por la valentía. Lo único que es digno de gloriarse es en entender y conocer que Dios es Dios y que hace justicia, misericordia y juicio. Realmente ese es el propósito, que nosotros podamos conocer a Dios. Si nosotros no conocemos a Dios, perdemos esta eternidad y la otra. Fuimos creados para conocer a Dios. Fuimos creados para obedecer a Dios. Fuimos creados para glorificar a Dios. Esa es nuestra misión. Un día toda la creación, como ya hemos leído, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Dice la Biblia que aún el impío ha sido creado para el día malo. Entonces, Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15, hablando de Jesús, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen misma de Dios. Jesús es Dios. Es lo que nosotros conocemos, que Jesús se encarnó, que por el Espíritu Santo de Dios, Cristo se hace carne. Cristo viene con un cuerpo, con una naturaleza humana, pero también divina. Y viene con el propósito de identificarse totalmente, plenamente con el hombre. Él tenía que morir en la cruz. Él tenía que experimentar todo lo que nosotros los seres humanos experimentamos. E inclusive aún el pecado sin Él ser pecador. Él pudo llevar en su cuerpo, cuando conocemos por las Escrituras que el Señor Jesús está en el huerto de Getsemaní, Él está orando al Padre, porque Él sabe que le viene una hora difícil. Él está orando para que Dios pase la copa. Esa copa, además del sufrimiento que iba a experimentar en la cruz, esa copa tenía que ver también con el pecado, con cargar el pecado tuyo y mi pecado. Qué doloroso, qué angustiante era para Jesús el tener que identificarse con nosotros, tener que cargar los pecados. Si no, muchas veces nosotros cuando experimentamos una injusticia nos duele moral, espiritualmente, físicamente. Ahora el Hijo de Dios, el Santo, el Perfecto, siendo tratado como un vulgar pecador, como un criminal. ¡Oh, qué terrible! ¡Qué dolor! ¡Qué angustia! ¡Qué sufrimiento! Ahí el Señor está mostrando su grande amor. Por eso dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No que Él haya sido creado, sino que Él está por encima. Él es el primero en todo, porque Él es Dios. Y dice el verso 16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra,
sean visibles, sean invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todos esos seres espirituales, todas esas huestes, esa clasificación que se da en las escrituras de tronos, principados, potestades, todo, absolutamente todo fue creado por medio de Él. Dios ordenó, Dios dijo, pero las cosas se hicieron por medio de Jesús. Jesús es el verbo de Dios, el logo de Dios. Todo fue creado por la palabra. Esa palabra es Jesús. Jesús es el creador por la orden del Padre. Entonces, en Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No imaginamos, no cabe en nuestra mente saber la inmensidad de este vasto universo. Cuántos miles y millones de planetas, de estrellas, de constelaciones, eso no cabe en nuestra mente. Y todo, absolutamente todo ha sido creado por medio de Él. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es el creador. Él nos ha creado a nosotros. Somos hechura de sus manos. Somos preciosos para Él. No somos el producto del azar, de una ruleta rusa. Somos el producto de la mente creadora, inteligente de Dios. Dios nos ha diseñado. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él siempre tendrá la preeminencia. Él siempre será el primero. Él siempre será la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. La cabeza gobierna. La cabeza dirige. Gracias a Dios porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Usted y yo somos el cuerpo. Somos la novia, somos la esposa de Jesucristo. Qué bendita esperanza, qué gozo nos da el saber que no hay una cabeza sin cuerpo, ni un cuerpo sin cabeza. Gracias a Jesús porque Él es nuestra cabeza. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Agradó al Padre que en Él, que en su Hijo habitase toda plenitud. Que habitase todo lo que Dios es, Cristo es. Eso es el grande misterio que para muchos y humanamente uno no puede entenderlo a plenitud, pero lo que Dios es Jesús, y lo que Jesús es Dios, igualmente el Espíritu Santo de Dios. En Él habita toda plenitud. Y por medio de Él, y esto es lo que nos llama poderosamente la atención, y por medio de Él, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El pecado de Adán y Eva hizo que todo se volviera un caos, que hubiera una descomposición, que hubiera una batalla. Y por eso es que Cristo viene a reconciliar al mundo con Dios. Dice la Biblia, como lo leímos la vez pasada en 2 de Corintios 5:17 en adelante, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole al hombre en cuenta sus pecados. Oiga, qué amor tan grande. Dios mismo, Él mismo, reconciliándonos con Él, porque nosotros no podíamos reconciliarnos. El hombre no puede reconciliarse. El hombre no puede volverse a Dios por sí mismo. Dios tiene que volverlo. Dios tiene que reconciliarlo. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios
es el que ahora nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es ahora por medio del Espíritu Santo de Dios, por medio de la persona de Jesús, como nosotros podemos conocer a Dios. Si es posible conocer a Dios, las Escrituras nos dicen que en ella parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio del Señor. Y el Señor da testimonio del Padre. Entonces podemos conocer a Dios a través de la persona de Jesús. Todo lo que ha acontecido por medio de la persona de Jesús. Jesús ha venido para reconciliarnos y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ya nosotros conocemos que desde la antigüedad la sangre era el símbolo de la remisión de los pecados. Era la forma como Dios perdonaba el pecado. Y hasta que apareciera realmente Jesucristo, el Cordero de Dios, que derramara su sangre. Y la sangre estaba identificada con la vida. Cuando se mataba un cordero, se derramaba la sangre, era sinónimo pues que se estaba entregando una vida, un cambio, una sustitución. La vida de ese hombre pecador que debía morir por su pecado, entonces lo cargaba, lo llevaba un cordero, una paloma, un animal, y derramaban su sangre como sinónimo de su vida. Por eso es que Cristo tuvo que derramar su sangre, porque la vida está en la sangre. Tenía que derramar su sangre, la sangre preciosa, la sangre carmesí, la sangre incontaminada. Es por la sangre, es por la vida de Jesús como nosotros podemos ser reconciliados con Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nosotros, que éramos enemigos de Dios, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Qué grande amor de nuestro Dios, que sale al encuentro, que viene a buscarnos, que viene a salvarnos, que viene a entregar a su Hijo, que viene a morir por nosotros en la cruz. Eso era el grande misterio. Ese era el misterio que había estado oculto por siglos y edades. Cómo Dios iba a hacer para reconciliar al hombre consigo mismo, o reconciliarse él con el hombre. ¿Cómo? A través de la persona de Jesús. Por eso es que lo más grande es Jesús. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene a Dios sino por mí. Jesús ha abierto un camino, el camino de regreso al Padre. Gloria a Dios por eso. Y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermanos, nosotros tenemos que considerarnos, ahora que hemos sido rescatados, ahora que el Señor ha pagado por nosotros, tenemos que entender que realmente Jesús cargó nuestros pecados. Jesús llevó todos nuestros pecados. No hay un solo pecado por el cual Jesús no haya muerto. Él pagó por nuestros pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él ha cargado con toda nuestra maldad, con toda nuestra iniquidad, porque nosotros mismos no podíamos. Aún nosotros entregando nuestra propia vida, haciendo nuestro propio sacrificio, no era suficiente, no bastaba, quedaba corto. Por eso es que Jesucristo es el único que puede quitar el pecado del mundo. Por eso Él ahora nos ha limpiado
Él ahora nos ha reconciliado, Él ahora nos ha hecho hijos de Dios. Ahora somos juntamente con Él coherederos. Vamos a heredar todo lo de Dios. Vamos a participar eternamente y para siempre con Dios, de sus riquezas, de su sabiduría, de todo lo que Él es. Y dice la Biblia que le veremos tal cual como Él es. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Lo importante de todo esto, hermano, es lo que llamamos la perseverancia de los santos. Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado y nos ha salvado. Y todos los que hemos sido salvados, el mismo Señor nos ayuda. Es por la perseverancia. Porque cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Él nos hubiera salvado y nos dejara solos, no podíamos nosotros seguir siendo salvos, porque estamos solos, pero Él está dentro de nosotros. Él no se va a separar de nosotros. Si Él nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando estábamos perdidos, ¿no es más que lógico que ahora que nos ha reconciliado, que Él puede estar por siempre y para siempre con nosotros? Esa es la bendita seguridad. Y si una persona no persevera, entonces lo más probable es que no haya sido reconciliado con Dios, no haya sido una nueva criatura. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios permanece. No se le puede escapar de la mano del Señor ninguno de sus hijos. No hay nada que nos pueda separar de su amor. Nada, absolutamente nada. Por eso la Escritura hace esa expresión. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este Evangelio se está predicando en toda esta creación, en todo este mundo. Se está predicando el Evangelio, del cual Pablo fue hecho ministro. Pablo realmente fue ese gran hombre de Dios que había estado perdido, que había sido un gran religioso, pero que ahora es un gran hombre de Dios, una persona que ha sido llamada, que ha sido designado para que fuera el apóstol de los gentiles. Le damos gracias a Dios por la vida del apóstol Pablo, por ese grande compromiso, esa grande misión que él desarrolló, y hoy nosotros podemos seguir sus pisadas, aunque muy cortos, muy por los tobillos, pero anhelamos realmente ser como el apóstol Pablo. En esta mañana, hermanos, como redimidos que somos, que podamos cumplir esa misión de glorificar a Dios. Fuimos creados para la gloria y honra de su nombre, para glorificarlo a Él. Más que la salvación, es la glorificación que le debemos al Señor. Aunque todo el mundo, creyentes y no creyentes, un día tendrán que glorificarlo, pero nosotros somos los que podemos glorificar a Dios, y que Dios recibe con gratitud esas glorificaciones, esas alabanzas, porque somos sus hijos. Hermano, glorifique a Dios en su cuerpo, en su vida, en su mente, en su corazón, en sus pensamientos, en todo lo que usted es. Glorifique a Dios. Esa es nuestra misión. Los impíos no pueden glorificar a Dios, pero nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, ahora podemos regocijarnos en Dios. Ahora podemos hablar con Dios. Ahora podemos clamar a Dios. Ahora somos bienaventurados, somos dichosos.
cumplamos, hermano, la misión que Él nos ha encomendado. Esto es lo que en esta mañana yo he querido compartir con ustedes, y especialmente a aquellas personas que me están viendo. Yo les pido que allí donde está, si usted todavía no ha sido reconciliado con el Señor, en esta mañana usted pueda arrepentirse de sus pecados, pueda reconocer que no puede salvarse, que no hay absolutamente nada que usted haga que lo pueda acercar a Dios, excepto que usted reconozca que está espiritualmente muerto, que necesita del Señor Jesús, y arrepiéntase de sus pecados y coloque su fe, su confianza en el Señor. Dígale que usted quiere en esta mañana conocerlo, que usted quiere que Él tome el control de su vida y que usted reconoce que la muerte de Él en la cruz es única y suficiente para perdonar sus pecados. Ora allí donde está y dígale: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor, y acepto que el sacrificio tuyo es único y suficiente para poder perdonar mis pecados. Señor, no puedo salvarme. Señor, te necesito. Señor, creo que el sacrificio tuyo es agradable delante del Padre. Señor, perdóname. Señor, guíame y enséñame día tras día. Y Señor, yo quiero participar en una iglesia cristiana. Señor, ayúdame, Padre, ahora que ya podamos reunirnos, ir al lugar, Padre, para escuchar tu palabra y seguirte. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, que Dios nos bendiga en esta mañana. Gracias por su sintonía. Gracias por su amor, por su paciencia, por su diligencia. Gracias por la fe. Y en medio pues de todas las dificultades que a veces tenemos, de estar encerrado, que no saber hasta cuándo, pero seguimos adelante, seguimos creyéndole al Señor, seguimos luchando, confiando que el Señor un día vendrá por nosotros. Que Dios nos bendiga y nos vemos en el transcurso de la semana en las demás actividades que tenemos programadas. Amén.